En este video aprenderás a utilizar la herramienta de Spline o formas en Fusion 360. Y para esto, aquí todo normal en la página principal de Fusion y vamos a crear las formas. Para eso, aquí tenemos la opción de crear forma, le daremos clic y antes de comenzar a crear y editar, vamos a explicar qué es esto. Y es que las formas, digamos, es como una masa que se puede moldear a como tú quieras. Esto más que nada se usa para diseños orgánicos. Por ejemplo, voy a hacer aquí de hecho terminar la forma. Vamos acá, vamos a crear un boceto primeramente. Vamos a hacer un círculo. Voy a hacer digámoslo, un cilindro. Entonces, cuando yo hago un cilindro, normalmente aquí lo tengo, no lo puedo editar, o sea, así está estático. La única forma de editarlos, por ejemplo, sería que yo vaya acá, creo un boceto. Por ejemplo, voy a usar una línea así y voy a, ¿cómo se dice? A proyectar este círculo, le daré a aceptar, termino boceto, puedo modificarlo si extruyo, cortando todo esto y así, pero no puedo moldearlo, esa es la palabra, no se puede moldear, a comparación de la forma normal, o sea, de la spline. Le damos clic, aquí se ve transparente, y por ejemplo, seleccionaremos un mismo cilindro. Aquí seleccionaré este plano, lo voy a hacer al lado, me parece que era de unos 50 milímetros, entonces lo pondré ahí. Aquí lo voy a hacer, me parece que igual era como de unos 80. Aquí puedo determinar las caras, mientras más caras tenga, más lo puedo editar, por ejemplo, 10 y unas 5 de altura. Le daré a aceptar y ya acabó. Y vemos que en este caso queda hueco, pero se puede rellenar. Pero por ahora lo podemos editar. Por ejemplo, si yo agarro esto, de hecho le daré donde dice acá, en utilidades, de hecho me había confundido, le daré directamente clic derecho, caso, me equivoqué, clic derecho, editar forma, aquí en modificar, me había confundido, se nos abre esta ventana. Aquí vamos a seleccionar esta opción, esta prácticamente todas estas opciones, y si te das cuenta yo puedo seleccionar algo, lo puedo arrastrar, lo edité ahí, esto también lo edité, esto lo puedo hacer de diferentes formas, así como se me dé la gana prácticamente, ahí vemos, puedo comenzar a editar, en este caso estoy agarrando caras, pero si yo quiero puedo agarrar estas esquinas. Ahí vemos cómo cambia completamente. También lo puedo hacer por puntos. Ahí está, de hecho me equivoqué, lo agarré mal. Ahí se va viendo. Y puedes modificar todo eso. En este caso hice una forma muy rara. Le daré a aceptar. Termino forma. En este caso me da error. Le daré continuar. Bueno, fue porque crucé dos caras, pero bueno. Esto es prácticamente lo que ofrece la herramienta de Spline. De hecho, le daré control Z para que no se bugue esto. Ahí lo tenemos, finalizar forma. Y aquí tenemos la diferencia principal. Este es un cilindro de toda la vida, un cilindro normal. Para editarlo debo de comenzar a construir en él o por él. Y acá en el spline o la forma puedo modificarlo como se me dé la gana. O sea, aquí es una forma un poco más orgánica. Esto ni de chiste lo puedo hacer con la forma tradicional. Entonces, esto es un spline. Aclarado esto, voy a crear un nuevo diseño y ahora sí, vamos a comenzar a crear todo eso. Recordemos, vamos a forma, aquí podemos crear un boceto, lo pondré desde abajo en la cara superior y vamos a agarrar un polímero, digo un polígono que sea circunscrito y vamos a hacer un pequeño hexágono, en este caso un hexágono de 50 milímetros, le daré a terminar boceto y acá le daré a crear, después extruir y vemos cómo se está creando bueno, mi forma. Lo dejaré en unos 50, ahí lo dejo, le daré a aceptar y recuerda, puedes modificar eso, por ejemplo, si quieres más caras, en este caso, como es un hexágono, le dejaré 6 caras y acá caras frontales, vemos que si le aumento la cantidad, va agregando caras y también puedo modificar todo esto. En este caso aquí no afecta tanto, al igual que esto no afecta tanto, lo dejaremos así y lo dejaré también con 6 caras. Le daré a aceptar y ya tengo mi forma y como te decía, lo puedes modificar como tú quieras. Por ejemplo, vamos también, una opción bastante interesante es que si vamos acá a modificar, editar forma, ya tenemos esto, seleccionaré la cara frontal y si yo quiero modificarlo más a detalle, le daré clic, por ejemplo, un punto,
puedo utilizar las flechas en vez de este rectángulo, porque es un poco más libre. Entonces lo puedo ir subiendo, por ejemplo, unos 10 milímetros, para que sea igual del otro lado. Igual lo voy a ir subiendo unos 10 milímetros. Y por ejemplo, esta línea la agarro, ya la seleccioné, ahí se ve. La voy a bajar tantito. Pongámosle que se baje, de hecho cometí un error. No lo hice con la línea, lo hice con el rectángulo. Entonces selecciono la línea, lo voy a bajar unos menos 5 milímetros. Le daré a aceptar y vemos que ya cambia la forma. De igual manera, puedo ir a la cara posterior, le puedo dar aquí modificar, editar forma o directamente desde acá. Selecciono esta cara y aquí puedo ir bajando los mismos menos 5 milímetros. Le daré a aceptar, vemos que ya tiene el mismo diseño. Y también, por ejemplo, puedo seleccionar este punto, de nuevo editar forma, puedo seleccionar este punto, seleccionar la cara frontal, lo puedo ir subiendo a unos 5 milímetros. Igual este, lo selecciono, lo subo unos 5 milímetros, a aceptar y vemos que ya estoy comenzando a editar mi hexágono, que ya tiene otra forma diferente. Ahí se va viendo, está bastante bien. Y de igual manera puedo, por ejemplo, subir esto, le daré a la derecha. Voy a seleccionar esas dos líneas de nuevo, modificar. Aquí ya pasamos, ahí lo tenemos. De hecho, puedes seleccionar varias con Shift. Bueno, ya le di clic a Shift, lo arrastraremos 10 milímetros. De nuevo selecciono uno, mantengo Shift, selecciono el otro, ahí lo tengo de nuevo, unos 10 milímetros, al igual que acá. Ahí lo tenemos, a aceptar y vemos cómo está cambiando mi forma. En este caso, como nada más agarré esto, se ve así, pero puedes hacerlo con esta cara, por ejemplo, izquierda. Vamos a agarrar este punto, entonces recordemos, modificar, agarramos esto, lo estamos arrastrando a unos 10 milímetros. De hecho me equivoqué, eran las líneas, no era un punto. Entonces otra vez 10 milímetros. De igual manera con esto, mantengo Shift, lo arrastro por 10 milímetros, a aceptar y vemos cómo va tomando forma. Ahora, esto es la edición, ya que en sí la creación es muy similar a como lo hemos estado trabajando en el 3D. Por ejemplo, voy a crear una prisma rectangular, lo pondré desde este plano que está al lado, lo pongo desde aquí. Aquí puedo poner sus medidas, por ejemplo 50, tab 50, ahí se crea. Y recuerda, puedes comenzar a editar. En este caso le di enter muy rápido, pero es prácticamente lo mismo. Vamos a modificar, puedes agarrar un punto, modificarlo como tú quieras. En este caso ya nos lo da un poco, digámoslo, cerrado. Por ejemplo, ahí hice esto lo voy a sumir un poco más, lo sumo para enfrente y vemos cómo va cambiando la forma. Por último le daré a aceptar y para rellenar esta cosa, supongo que la quiero rellenar, iremos de nuevo a modificar. Aquí tenemos muchas, pero muchas opciones, que de hecho digamos que son bastantes. Por ejemplo, aquí en engrosar es para darle un relieve, entonces lo seleccionamos. Aquí nos aparece recto, la altura, por ejemplo un espesor de unos 5 milímetros. Ahí lo tenemos, ahí se va viendo cómo va a ser. Por ejemplo, puede ser de eje, puede ser normal, lo dejaré normal. También puede ser suave para que no sea tan picudo. Le daremos a aceptar y vemos que ya tengo una cajita, digámoslo así. Ya se engrosó, ya no es una pieza plana. Y aquí, bueno, si lo ponemos en 3D, podemos meter varias cosas aquí. Por ejemplo, para no hacerlo tan hueco, podemos ir a modificar y aquí seleccionaremos rellenar agujero, que aquí está. Le damos clic y por ejemplo le daré clic ahí y ya se rellena esto. También puedo darle por ejemplo arriba y ya se va a hacer hueco, pero bueno, aceptar. Podemos seleccionarlo de nuevo, rellenar agujero, selecciono esta arista y prácticamente ya está, pero sigue siendo hueco. Si yo lo parto va a seguir siendo hueco. En este caso voy a regresar hasta donde inicia, ahí lo tenemos. Y de nuevo podemos ir a modificar, tenemos muchas, pero muchas opciones. Son bastante, por ejemplo, aquí vamos a darle en borrar y rellenar. Voy a seleccionar todo, acepto esos dos y le daré a aceptar. También hay muchas más opciones, por ejemplo en modificar, tenemos el de cilindrar, selecciono todo, se modifica todo esto. También tengo la opción de aplanar, pero aplanar ya es un poco más diferente. Por ejemplo, otra vez selecciono todo y me lo aplana a una base normal. En este caso lo dejaré como estaba. Le daremos a, bueno, ahí tenemos ajustar, en plano, todo esto. Hay más opciones, también tenemos la opción de simetría.
tenemos muchas alternativas. Por ejemplo, aquí hay modos de visualización, reparar cuerpo, hacer un informe. O sea, hay muchas opciones que de hecho si explico todas va a ser un video bastante largo, pero lo más básico. Recuerda, podemos usar diferentes herramientas. Por ejemplo, podemos agregar un fondo. Por ejemplo, acá vamos a agregar un fondo. Seleccionamos rellenar agujero. Recuerda, seleccionaremos una arista y ya está. Le daremos a aceptar y después nos iremos a modificar y aquí le daremos a engrosar. Recuerda, seleccionamos todo. Esperemos a que se nos abra la herramienta. De hecho, no se modificó. De nuevo engrosar. Aquí ya la tenemos. Puedes darle el grosor que tú quieras. Por ejemplo, 10 milímetros. Le dejaré que sea suave. Dirección normal. Aquí también tienes la del eje, pero lo dejaremos así. A aceptar. Y vemos que ya lo cambia. Ya es una base sólida. Le daré a terminar forma. Y técnicamente ya aprendiste a utilizar la herramienta de Spline. Recuerda, es una herramienta bastante compleja, date tu tiempo, tiene muchas opciones. Esto, la opción normal, es mucho más sencilla que esto, pero aún así tienes muchas alternativas. Por ejemplo, por último, ya como bonus, le daremos crear. Aquí puedes crear tuberías, puede ser por ejemplo una serpiente, lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a crear un boceto, lo crearemos en este plano. Y aquí voy a hacer una herramienta con las curvas de Spline. Voy a hacer cualquier cosa, algo así, que gire todo esto, que le vaya dando la vuelta. Y voy a hacer una tubería. Le daré acá la plumita, después terminar boceto. En crear seleccionaré tubería. La selecciono y aquí tengo una tubería y también, por ejemplo, como no tiene un hueco, le puedo dar acá en suave para que lo haga circular. Y aquí en segmentos, aquí en tipos de extremo, por ejemplo, aquí está abierto, está hueco. Si le doy en pico, lo cambio a pico. Si le doy en cuadrado, me pone eso. Y también recuerda aquí en segmentos, puedes darle más caras. Por ejemplo, aumenté el número de caras, lo aumenté todavía más. Y mientras más caras tenga, pues podemos modificarlo todavía más. Si tiene menos, no lo podemos modificar tanto. Y así consecutivamente le daré a aceptar. Y ya tenemos nuestra tubería. Y recuerda, si le damos acá a modificar, puedes modificar lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí voy a alzar esto un poco más. Se ve medio feo, pero se puede alzar. Por ejemplo, acá voy a seleccionar todo esto con Shift. Lo alzo y ya lo modifiqué también. Esto lo selecciono otra vez con Shift. Lo vuelvo a alzar y ya se ve diferente. Y bueno, prácticamente sería todo por Spline. Tienes muchas herramientas. Por ejemplo, el plano. Le daré a aceptar. Tienes el tiroide, tienes la esfera, vimos lo de tubería, también tenemos revolución, tenemos barrido, sublevación. Es prácticamente lo mismo, solamente ten en cuenta que todas las extrusiones que hagas a 3D van a estar así y la puedes modificar como tú quieras. Y bueno, ya como conclusión, recuerda que cuando finalices una forma, ya no lo puedes volver a editar, entonces ten mucho cuidado con eso. Y recuerda, ten bastante paciencia porque puedes hacer formas muy interesantes. Como te decía, es más o menos como modelar plastilina. Tienes muchas alternativas y puede ser una opción bastante interesante. Y por último, recuerda que es una herramienta para hacer dibujos o estructuras un poco más orgánicas que con estas opciones cuadradas, digámoslo así, no se podrán hacer. Y bueno, eso sería todo por este video.